La noche aún no había cedido su dominio. El cielo, cubierto por nubes oscuras, parecía contener la respiración del mundo. En el estrecho paso de las Termópilas, donde la montaña se estrecha hasta abrazar el mar, el silencio pesaba más que el acero. La tierra, endurecida por el calor del día, estaba ahora fría y expectante, como si supiera lo que estaba por venir. Un hombre se yergue entre las sombras. Lleva un casco adornado con crines negras. Su barba espesa contrasta con los ojos que no parpadean. Mira al horizonte, pero no ve el mar. Ve el destino. Ese hombre es Leónidas, rey de Esparta. Pero esta noche no es rey. Es centinela de un legado. Guardián de algo más antiguo que él mismo. La libertad. No hay discursos. No hay banquetes. Solo el crujir del fuego, el roce de la brisa en los escudos alineados y el pensamiento constante de que el amanecer podría no traer un nuevo día, sino la eternidad. Alrededor de él, 300 hombres duermen, o fingen hacerlo. Guerreros nacidos para morir en combate, endurecidos por años de disciplina y privaciones. Espartanos que aprendieron desde niños a callar el dolor, a mirar al miedo a los ojos y no pestañear. Pero esta noche incluso ellos sienten el peso del silencio. Leónidas cierra los ojos. No reza, no suplica, no duda. Sabe que al otro lado, más allá de ese oscuro mar, un rugido se levanta. Una marea humana. Un imperio incontenible. Los persas. Cientos de miles. Acostumbrados a doblar naciones como ramas secas. Un ejército que ha reducido ciudades a polvo, tronos a cenizas, dioses a ruinas. Y él solo tiene 300. ¿Pero qué es un número frente a una causa? ¿Qué valor tiene la vida sin libertad? ¿De qué sirve vivir si uno no puede morir por algo que lo trascienda? Mientras la bruma del amanecer comienza a alzarse, Leónidas alza su lanza y la planta en la tierra como si marcara un punto sin retorno. Porque eso es lo que son ahora. Un punto. Una pausa en la expansión de un imperio. Una grieta diminuta que, si resiste lo suficiente, puede cambiar la corriente del tiempo. Esta no es solo una batalla, es una declaración. Es el rugido final de un pueblo que ha decidido morir de pie, antes que vivir de rodillas. El mundo antiguo estaba en ebullición. A orillas del vasto imperio persa, las ciudades-estado griegas vivían divididas por rencores, fronteras diminutas y lenguas apenas distintas. No eran una sola nación, ni un pueblo unido. Eran cientos de pequeños fuegos ardiendo cada uno por su cuenta, celosos de su independencia, obsesionados con sus diferencias. Atenas, Esparta, Tebas, Corinto. Todas orgullosas, todas enemigas y, sin embargo, todas en peligro. Porque en el este se alzaba un coloso. El imperio persa no era simplemente una potencia. Era un océano que había engullido todo a su paso. Desde las orillas del Indo hasta las costas de Asia Menor, su dominio se extendía como una sombra imposible de detener. Sus gobernantes no pedían alianzas, exigían sumisión. Y el mundo, uno a uno, había aprendido a inclinar la cabeza ante ellos. Ciro el Grande había sido el arquitecto. Darío I, el consolidado conquistador. Pero ahora, el trono era de Jerjes, el hijo de un imperio que ya no deseaba expandirse por necesidad, sino por destino. La razón era tan antigua como el orgullo: venganza. Años antes, en la llanura de Maratón, los griegos, esos insignificantes pueblos divididos, habían vencido al ejército persa. Habían humillado a Darío. Habían demostrado que un puñado de hombres libres, con voluntad férrea y estrategia precisa, podía detener al gigante. Y eso
era inaceptable. Jerjes no quería simplemente castigar. Quería borrar, eliminar, convertir a Grecia en un ejemplo para el resto del mundo. Si Maratón había sido una insolencia, entonces lo que vendría sería un castigo divino. El plan estaba claro. No una expedición. No una campaña limitada. Sería una invasión total. Desde Asia, cruzando el Helesponto con puentes colosales de barcos unidos entre sí, llevando consigo no solo soldados, sino constructores, ingenieros, esclavos, provisiones, animales, agua. Un imperio entero en movimiento. El número de hombres varía según las fuentes. Heródoto, padre de la historia, habla de millones. Los modernos calculan entre 200 y 300.000. Pero el mensaje era claro. Jerjes no venía a negociar. Venía a arrollar. Ante esto, los griegos dudaron. Algunos se ofrecieron al yugo persa. Otros guardaron silencio. Solo unos pocos levantaron la cabeza. Y fue entonces cuando Esparta habló. La ciudad-estado más temida, más austera, más implacable del Peloponeso, decidió que no cedería. Ni un palmo, ni una palabra. Para ellos, la libertad no era una filosofía, era su forma de vida. Una disciplina tan severa que convertía a los niños en soldados, a los ancianos en símbolos, a los reyes en ejemplos. La Liga Helénica fue convocada, una alianza de emergencia entre enemigos ancestrales. Por una vez, los griegos entendieron que no se trataba solo de ciudades. Era su mundo lo que estaba en juego. Pero ¿dónde frenar al monstruo? Había una respuesta. Un lugar legendario. Un estrecho entre montaña y mar. Un embudo natural que anulaba la ventaja numérica del enemigo. Su nombre: Termópilas. Las puertas calientes. Llamadas así por las fuentes termales que brotaban desde el suelo como susurros de los dioses. Allí, si se jugaban bien las cartas, un puñado de guerreros podría detener a un océano de soldados. No para siempre, pero sí lo suficiente. Lo suficiente para inspirar, para unir, para sembrar esperanza donde solo había temor. Y así se formó la avanzada. Leónidas y sus 300 espartanos. Acompañados por contingentes menores de otras ciudades griegas, marcharon hacia el paso con una certeza inquebrantable. No esperaban regresar. No lo deseaban. Porque lo que estaba en juego no era su vida, era el alma de Grecia. Esparta no era una ciudad, era una sentencia. Un código inscrito en hueso y sangre, en donde vivir no era un derecho, sino una prueba. No había lujos, ni discursos, ni elecciones. Solo obediencia, rigor y acero. Desde el momento en que un niño nacía, era examinado. Si mostraba debilidad, era desechado. Llevado al monte Taygeto y abandonado a su suerte. Porque en Esparta, la compasión era considerada una traición al colectivo. Solo los fuertes merecían vivir. Y solo los más fuertes, luchar. A los 7 años comenzaba la agoge. Un entrenamiento brutal, diseñado no para formar soldados, sino armas. Dormían al aire libre, comían lo mínimo, robaban para sobrevivir. Y si los atrapaban, eran castigados no por el robo, sino por haber fallado en ocultarlo. El silencio, la resistencia al dolor, la muerte rápida antes que el llanto. Todo eso era virtud. Los juegos no eran recreación, eran combate. Las conversaciones no eran diálogos, eran desafíos de ingenio, donde perder podía significar un golpe o algo peor. ¿Amor? Sí, pero reservado para la patria. ¿Honor? Solo si se ganaba en el campo de batalla. Miedo.
nadie lo nombraba. Porque hacerlo era darle poder. Esparta no construía templos ni escribía poesía. No creaba imperios ni comerciaba con oropeles. Esparta se perfeccionaba en la guerra. Y esa perfección era su escudo y su condena. Entre todos esos hombres endurecidos por el hierro había uno que no solo lideraba, encarnaba el ideal. Leónidas, segundo hijo del rey Anaxándridas. Un hombre que, según las normas espartanas, no debía reinar. Pero el destino y la muerte prematura de su medio hermano mayor lo llevó al trono. No era un político, no era un orador, era un soldado. Un hombre que no exigía respeto, sino que lo inspiraba. Había vivido la agoge. Había sangrado en batallas. No se rodeaba de consejeros, sino de compañeros de lanza. Era austero, templado, firme. Y aunque sabía que el trono es una carga, lo aceptó como una deuda con su pueblo. Cuando la amenaza persa se hizo real, Leónidas fue uno de los pocos que no dudó. El oráculo de Delfos había hablado con ambigüedad, como siempre lo hacía, insinuando que Esparta debía perder a un rey para que Grecia sobreviviera. Y Leónidas, sin dramatismo, entendió. Él era el precio. No organizó desfiles, no proclamó su sacrificio. Simplemente eligió a 300, no los más jóvenes, no los más veloces, sino los más leales, todos ellos con hijos, para que sus linajes no murieran con ellos. ¿Por qué? Porque los elegidos no regresarían, y aún así, marcharon con él. Porque en Esparta, la muerte en combate no era un final, era la consagración. La única forma de alcanzar la verdadera libertad, morir sin haber cedido. Años después, los filósofos escribirían sobre la voluntad. Los artistas pintarían rostros heroicos. Los historiadores buscarían fechas y mapas. Pero en aquel entonces no había otra cosa que determinación. Pura, fría, imbatible. Cuando los mensajeros de Jerjes llegaron a Esparta con ofertas de paz a cambio de sumisión, la respuesta fue tan breve como definitiva. Molón la ve. Ven por ellas. Que vengan a quitarnos las armas. En el otro extremo del mundo conocido, más allá del Egeo, se levantaba un imperio que parecía no tener fin. Persia. Un nombre que no era solo un reino, sino una afirmación del dominio. Desde las montañas del Hindu Kush hasta el desierto de Egipto, desde los valles de Mesopotamia hasta las costas de Jonia, todo lo que se veía, obedecía. Era el imperio más vasto jamás construido. Y su centro latía en la figura de un hombre que se creía designado por los dioses para gobernar la tierra. Jerjes Pine, hijo de Darío. No era un simple heredero. Era la encarnación de un mandato sagrado. La realeza persa no se entendía como poder, sino como destino. Jerjes no gobernaba por ambición. Gobernaba porque el mundo le pertenecía por decreto celestial. Y ese mundo se había atrevido a desafiarlo. Los griegos, con su irreverencia, su amor por la libertad, su negativa a postrarse ante el gran rey, eran una mancha sobre su mapa perfecto. Su padre, Darío, había intentado corregir esa insolencia en Maratón. Y había fracasado. La derrota, aunque lejana, se había sentido como un insulto en la corte de Susa. Ahora, Jerjes no cometería el mismo error. Su respuesta no sería una incursión, sería una coreografía imperial. Ordenó construir 2 puentes colosales sobre el Helesponto, uniendo Asia con Europa. No de piedra, sino de barcos anclados lado a lado, formando una pasarela flotante de proporciones míticas. Cuando una tormenta destruyó la primera construcción, Jerjes no culpó al viento, culpó al mar. Y en un acto que rayaba lo divino, mandó azotar el agua con látigos y arrojarle grilletes, como si la naturaleza también debiera inclinarse ante él. Así pensaba Jerjes, y así marchó.
A su lado no caminaban solo soldados. Lo acompañaban ingenieros, cocineros, escribas, mujeres, músicos, bestias de carga, nobles, sacerdotes. La invasión no era solo militar, era un desfile cultural, una declaración de que Persia no conquistaba. Persia absorbía. El ejército era una torre de Babel viviente. Escitas con arcos curvos, babilonios con lanzas doradas, egipcios con escudos de piel, indios con elefantes de guerra, hombres del Cáucaso, del mar Caspio, del Nilo, del desierto, todos bajo un estandarte único, todos bajo una sola voluntad. ¿Cientos de miles? Probablemente. Tal vez más. Lo cierto es que para los ojos griegos era una ola incontenible. Un manto de hombres avanzando como si la tierra misma se inclinara para facilitarles el paso. Jerjes no cabalgaba a la cabeza. Lo hacía en el centro, bajo un dosel, flanqueado por su guardia inmortal. 10.000 guerreros de élite vestidos con túnicas bordadas, rostros ocultos por máscaras, lanzas siempre erguidas. Su presencia no inspiraba coraje, inspiraba silencio. Porque Jerjes no era un general, era un símbolo. Y su mirada serena y severa decía lo que todos entendían. Este mundo ya es mío, solo falta que lo recuerden. Cada ciudad que se rendía era perdonada. Cada ciudad que resistía desaparecía. Pero en su camino encontró un obstáculo. Un paso estrecho entre mar y montaña. Un sendero donde sus números no servían. Donde la superioridad era inútil. Donde no cabía su desfile ni su arrogancia. Y allí, como sombras de una voluntad indoblegable, lo esperaban. 3 centenares. Y un rey que no le temía a los dioses. Si alguna vez los dioses griegos tallaron un lugar para poner a prueba la voluntad de los hombres, fue este: las Termópilas. Un pasaje angosto entre los montes Calídromo y el mar Egeo. Un corredor natural donde las rocas estrechan la tierra hasta apenas permitir el paso de un par de carros. A un lado, acantilados. Al otro, aguas traicioneras. Y entre ambos, un sendero que parecía hecho para resistir. No fue casualidad que Leónidas lo eligiera. El lugar era perfecto. No importaba cuán vasto fuera el ejército persa, allí solo podrían atacar en pequeños grupos. Su número, su mayor ventaja, se diluía como arena entre dedos. No era una fortaleza, pero actuaba como tal. No necesitaban muros. Las montañas eran sus murallas, el mar su foso, y además tenía historia. En ese lugar, siglos atrás, los focidios habían levantado un muro de piedras para detener invasores. Ruinas apenas visibles quedaban, como huesos olvidados. Leónidas ordenó reconstruirlo, no porque pensara que ese muro detendría a Jerjes, sino porque simbolizaba algo mayor. Nosotros no retrocedemos. El calor de las aguas termales daba al paso su nombre: Thermopylae, las puertas calientes. No solo por la temperatura, sino por el fuego que parecía palpitar bajo tierra, como si la misma geografía ardiera con furia antigua. Los hombres lo sentían. El aire vibraba distinto allí, como si la tierra supiera que estaba a punto de presenciar algo eterno. Leónidas llegó primero con sus 300. Después se unieron contingentes de otras ciudades: tebanos, tespios, beocios, locrios, más de 5.000 en total. No eran tantos, pero suficientes para una defensa inicial. No se trataba de ganar, se trataba de retrasar. Cada día que resistieran era un día que Atenas ganaba para preparar su flota. Un día más para que el mensaje recorriera Grecia. Aún hay quienes luchan. Aún hay esperanza. La estrategia era simple y brillante: colocar a los soldados en el punto más estrecho.
Cambiar constantemente las primeras filas para mantener la fuerza. Aprovechar la disciplina espartana, su capacidad para luchar en formación cerrada, para convertir el cuello del paso en una trampa mortal. Los persas no esperaban eso. Esperaban miedo, sumisión, y encontraron silencio. Escudos pulidos, lanzas firmes, ojos sin parpadeo. Leónidas no dejó construir campamentos lujosos, nada de tiendas elaboradas ni banquetes. Solo armas, fuego bajo y preparación constante. Cada noche se entrenaban. Cada mañana repasaban la formación. Sabían que no podían fallar ni una sola vez. Bastaba un error para que todo se viniera abajo. Y aún así, había calma, como la que precede a la tormenta. Jerjes, mientras tanto, acampaba al norte. Sus exploradores informaban de la resistencia, pero él no temía. ¿Un puñado de hombres contra su imperio? Era ridículo. Esperaría. Les daría una oportunidad para rendirse. Después, los aplastaría. Y escribiría su victoria en los anales del mundo. Pero lo que Jerjes no entendía es que aquellos hombres ya se consideraban muertos. Y cuando alguien acepta la muerte con honor, no hay ejército capaz de doblegarlo. Primer día. El sol se alzó, pero la sombra era persa. Jerjes, convencido de que el simple peso de su ejército bastaría para romper la resistencia, ordenó el primer ataque. Tropas medas y casitas, expertos en montaña y emboscada, se lanzaron contra el estrecho paso como una ola contra roca. Pero el estrecho los traicionó. No podían maniobrar, no podían rodear. Y frente a ellos, la muralla humana de los espartanos. Lanzas largas, escudos encajados, silencio absoluto. Los persas cargaron, gritando, agitando sus espadas curvas. Los espartanos no se movieron. Solo cuando los enemigos estaban a escasos metros, Leónidas dio la orden: avanzar un paso, uno solo. Y entonces, el muro vivió. La falange espartana no luchaba como otras fuerzas. Era una máquina. Una línea de bronce y músculo que no se quebraba, que no retrocedía. Cada lanza encontraba carne. Cada escudo desviaba golpes. Cada fila que caía era reemplazada por la siguiente con precisión casi inhumana. Los persas murieron por cientos. Intentaron flanquearlos, trepar los riscos, disparar desde arriba. Pero el terreno no lo permitía. Y los griegos conocían cada piedra. Por cada espartano que caía, 20 enemigos quedaban en la tierra. Jerjes observaba desde lejos. Y por primera vez, dudó. Segundo día. No hubo negociación. No hubo descanso. Los persas atacaron de nuevo, esta vez con más fuerza. Ahora entraron en combate los inmortales, la guardia élite de Jerjes, soldados entrenados para no quebrarse, para luchar sin pestañear. Su sola presencia solía bastar para romper la moral de cualquier ejército. Pero en Termópilas, el miedo no tenía espacio. Los espartanos no vieron dioses en los inmortales. Vieron hombres. Y hombres sangran. El combate fue brutal, constante, implacable. Las lanzas se partían y se luchaba con espadas cortas. Cuando el filo fallaba, se usaban escudos. Cuando los escudos caían, los puños. Cada metro del paso fue regado con sangre. Y los griegos resistían. Manejaban la fatiga como parte del combate. Relevaban filas, rotaban líderes. No gritaban. Luchaban. Los persas morían por miles. Jerjes, furioso, comenzó a ver la batalla no como un acto militar, sino como una ofensa personal. ¿Cómo era posible que un puñado de hombres resistiera así? ¿Qué clase de locura era esa? Pero lo que para él era locura, para los espartanos era deber. La noche cayó con un silencio inquietante.
Las fogatas titilaban. El aire olía a hierro y a muerte. Los hombres dormían donde podían, sabiendo que al amanecer seguiría la danza. Tercer día. El destino cambió forma. Un hombre llamado Efialtes, un griego de mala fama, se acercó al campamento persa con un secreto venenoso. Conocía un sendero en la montaña, un paso oculto, una grieta en la roca que permitiría a los persas rodear a los espartanos y atacar por la retaguardia. Un traidor, un solo hombre. Y la historia dio un vuelco. Jerjes no dudó. Envió tropas de élite por el sendero bajo el amparo de la noche. Al amanecer, las señales eran claras. El paso estaba comprometido. Las nubes se arrastraban como presagios sobre las montañas, cubriendo la luz como si el cielo supiera lo que estaba por ocurrir. Leónidas no durmió esa noche. No lo necesitaba. Ya lo había visto todo. Revisó las filas, uno por uno. No dio arengas, ni grandes discursos. Solo asintió, tocó hombros, cruzó miradas. Y en ese silencio, sus hombres entendieron que el tiempo había llegado. Desde el norte, las tropas persas avanzaban de frente. Desde el este, los que tomaron el paso oculto descendían en pinza. No había espacio para maniobrar. No había lugar para retirarse. Pero los griegos no querían moverse. Querían resistir. Hasta el último. Leónidas fue el primero en cargar. No como rey, como espartano. La última batalla no fue ordenada ni limpia. Fue una tormenta de acero, sudor y barro. Los espartanos, sin formación, luchaban rodeados, espalda contra espalda, cubriéndose entre ellos, gritando con rabia contenida. No luchaban por victoria, luchaban por mensaje. Cada segundo ganado era una palabra escrita con sangre. Leónidas cayó en combate. Dicen que fueron flechas, otros que fue una lanza directa al pecho. No importa. Cayó de pie. Y cuando su cuerpo tocó la tierra, los espartanos lo rodearon como escudo. Lo defendieron incluso muerto. Lo cubrieron con sus cuerpos. Y murieron uno a uno sin dejar que el enemigo lo ultrajara. Porque Leónidas ya no era un hombre, era un símbolo, un acto, un eco eterno de resistencia. Cuando el combate terminó, los persas ocuparon el paso. Jerjes, al contemplar la montaña de cadáveres griegos, no vio solo cuerpos. Vio algo que ni su imperio, ni sus ejércitos, ni su oro podían destruir. Voluntad. Ordenó decapitar a Leónidas y colgar su cuerpo en una cruz. Quiso borrar su nombre, pero lo que hizo fue elevarlo. Porque la sangre que empapó las piedras de las Termópilas no se secó con el sol. Se grabó en la memoria de los pueblos. Toda historia de honor tiene su sombra. Y en la de Termópilas, esa sombra tiene nombre: Efialtes. Era un griego, nacido en Tesalia. Un hombre sin gloria, sin patria sólida, sin el hierro que templaba a los espartanos. No se unió a la lucha por principios. No se mantuvo al margen por temor. Se ofreció a Jerjes por interés. El precio, un secreto. Un sendero estrecho en la montaña, oculto entre los árboles y riscos. Un camino que, serpenteando por detrás de las Termópilas, conducía directo a la espalda del ejército griego. Usado antiguamente por los pastores, ignorado por los generales. Efialtes lo conocía. Y lo vendió. Por oro. Por reconocimiento. Por la falsa promesa de una vida mejor bajo el yugo persa. La noticia cayó como un golpe seco. Leónidas supo que todo cambiaría. Ya no se trataba de resistir una oleada frontal. Se trataba de enfrentar la aniquilación desde todos los flancos. No había salida. No había sorpresa.
solo la certeza de que estaban rodeados. Pero no hubo pánico. Leónidas no maldijo a Efialtes, no lo llamó por su nombre, no lo consideró relevante, porque su traición, aunque eficaz, no tenía la fuerza de la convicción. Era un acto pequeño en medio de una gesta inmensa. Y sin embargo, cambió la historia. Gracias a Efialtes, los persas tomaron el sendero. Gracias a él, llegaron al otro lado del paso. Y gracias a él, los griegos quedaron atrapados en una pinza mortal. La traición no venció a Esparta, solo acortó el tiempo. Años después, su nombre sería sinónimo de traidor. En la lengua griega, Efialtes llegó a significar pesadilla, un recordatorio de que a veces los muros se quiebran no desde fuera, sino desde dentro. El paso había caído. Las Termópilas abiertas, los cuerpos en silencio. Y sin embargo, algo ardía. La noticia de la derrota no trajo desesperación. Trajo furia. Esparta no lloró. Atenas no huyó. Grecia despertó. Porque algo había cambiado. Por primera vez, los griegos entendieron que su supervivencia no dependía de murallas ni de escudos. Dependía de unidad. Y esa unidad nació en las Termópilas. Hasta ese momento, las ciudades-estado se habían observado con desconfianza, con viejos odios, con orgullo insensato. Pero ahora, al ver lo que un rey había hecho con solo 300, comprendieron. Era posible resistir. La derrota se convirtió en emblema. La sangre, en llamado. La caída, en catarsis. La flota ateniense, al mando de Temístocles, se organizó. Se tejió una red de defensa naval. El estrecho de Salamina fue elegido como nuevo escenario. Y allí, en una jugada maestra, los griegos lograron lo impensable: vencer a la armada persa. Fue la primera gran herida al orgullo de Jerjes, la primera grieta en su manto de inevitabilidad. Y luego llegó Platea y Mícala, y el repliegue final del gran ejército persa. Pero todo empezó allí, en ese angosto pasaje donde murieron los 300. Las Termópilas se convirtieron en leyenda no por su resultado militar, sino por su significado moral. No fue una victoria de cuerpos, fue una victoria de principios. La idea de libertad, esa palabra extraña que los griegos pronunciaban con solemnidad, cobró un nuevo sentido. Ya no era solo el derecho a decidir, era el deber de defender, con lanza o palabra, con fuego o silencio. Y mientras el imperio persa continuaba su curso, vasto y majestuoso, algo en su núcleo había cambiado. Porque había encontrado un límite, un punto de quiebre, un lugar donde la conquista no bastaba. Las Termópilas eran ahora un nombre sagrado, como Esparta, como Leónidas, como aquello que, aún derrotado, se niega a morir. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para más contenido sobre los momentos y personajes que cambiaron el mundo, y si quieres seguir explorando la historia, puedes elegir tu próximo video, que de seguro te encantará. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima aventura histórica aquí en El Gran Legado.